Buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días. Hoy la clase que les traigo es vamos a hablar un poco acerca de la verdad. Y la verdad nosotros la podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que yo quiero decirles, hay veces que nosotros no nos gusta escuchar la verdad. Y hay veces de que nosotros no le queremos decir las verdades a las personas que nos rodean. Porque a lo mejor los herimos, pero es mejor decir la verdad antes de estar engañando a las personas que se encuentran alrededor de nosotros. Vamos a ir al texto ahora. Vamos en el libro de Efesios, capítulo 4, vamos a empezar en el versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Fíjate cómo dice aquí. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí lo que quiere decir es que nosotros con la verdad, cuando estemos con la verdad, estemos tratando la manera de decir la verdad y de actuar en la verdad, nosotros vamos a crecer ¿como quién? Como Cristo. Y esa es una de las cosas que todos nosotros los cristianos debemos tener. Esa es la meta de todos nosotros, de ser como Cristo. ¿Por qué? Porque de todos modos Cristo vive entre nosotros en el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de ser como Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros debemos ser como Cristo? Con la verdad. Hay muchas veces de que nosotros vemos a una hermana o a una persona de que está haciendo las cosas mal. Entonces nosotros lo sabemos y no se lo decimos. Nosotros le decimos, está bien, todo está bien. ¿Y para qué? Para que agradar a la persona esa. Y lo que estamos es mintiéndole a esa persona y nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y nosotros debemos hablar la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Y nosotros somos hijos de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces nosotros debemos decir la verdad para que la gente sepa lo que es la verdad. Porque si no decimos la verdad, estamos mintiendo. Y mentir, ¿qué cosa es? ¿Pecado? Es un pecado. Mentir es un pecado. Entonces cuando nosotros estamos diciendo una cosa a una persona y esa cosa verdaderamente no es lo que nosotros queremos decir, darle a entenderlo, decir, estamos mintiendo, estamos pecando. Conscientemente y a lo mejor inconscientemente. Y nosotros tenemos que confesar ese pecado a Dios. Porque los pecados que se van sin confesárselo a Dios nos van alejando un poco de la relación que nosotros tenemos con Dios. Porque la Biblia dice que cada vez que uno comete un pecado, uno tiene que confesárselo a Dios. Ahora aquí en el versículo 17 dice así. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Fíjate, dice que le digo, y así que les digo esto y les insisto en el Señor. Dice que le está diciendo esto y se lo está diciendo por mediación del Señor.
¿Tú me entiendes? Que no iban más con los pensamientos malos y los pensamientos de las personas paganas. ¿Y quiénes eran las personas paganas? ¿Y quiénes son las personas que están viviendo en ese tipo de pensamientos? Son las personas que están en el mundo, en ese mundo que nosotros antiguamente nosotros estábamos. Entonces, como ahora nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que pensar diferente, de una moda diferente. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros y nosotros tenemos que hablar de la manera que Cristo habló y tratar la manera de que nuestras conversaciones y nuestros hechos sean rectos, no sean como lo hacíamos cuando estábamos antes, que éramos ignorantes, porque antiguamente cuando nosotros no conocíamos la palabra, nosotros éramos ignorantes. Entonces la mayoría de las personas que no conocen acerca de la palabra son ignorantes, pero muchas veces nosotros conocemos la palabra y que actuamos como ignorantes. ¿Por qué actuamos como ignorantes? Porque no obedecemos a lo que dice la palabra. Y como nosotros podemos obedecer la palabra y como nosotros podemos ver lo que dice la palabra, mediante la Biblia. La Biblia nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos actuar y cómo nosotros podemos tener una relación principalmente con Dios y después con nuestros hermanos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Fíjate cómo dice aquí. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Qué quiere decir? De que pierdes la relación, estás perdiendo la relación con Dios cuando tú te estás actuando de esa manera. Una de las cosas que yo quiero decirle, ¿no? Hay muchas veces de que nosotros miramos la televisión y miramos y oímos cosas de otras personas que no hablan. Y hay veces que miramos programas de la televisión que son programas que no nos va a dar el entendimiento que Dios nos lo va a dar. ¿Por qué? Casi nunca nos lo da. Casi nunca nos Sí, lo da. entonces, una de las cosas que casi siempre en los noticieros, en casi todos los noticieros, usted no oye noticias buenas. Todas las noticias que usted oye son noticias malas, de que si un carro atropelló a otro, de que si un hombre lo robó a otro, y de que si esta mujer hizo esto otro, De y que que los si... niños se están matando, de que los niños están ¿Tú me viendo... entiendes? Entonces esas son cosas que se le van metiendo a uno, en donde, en los pensamientos y en la mente. Y entonces nosotros los cristianos no debemos estar metiéndonos en esas cosas que no nos van a ayudar a crecer en Dios, porque Dios es puro y Dios quiere que todos nosotros seamos puros como Él. Y sí podemos hacerlo, si estudiamos la palabra de Dios y hacemos lo que la palabra dice. Sí, es verdad, porque cuando yo era chiquita no había tanta televisión ni tanto internet y nos llevaban más a aprender de Dios. Seguro que sí. Entonces uno también tiene que tener mucho cuidado. Uno también tiene que tener mucho cuidado con las personas que nos rodeamos. Porque también hay mismos cristianos también que tienen el pensamiento negativo. Y todas las cosas que piensan son pensamientos negativos. Y más sin embargo nosotros tenemos que tratar la manera de tener pensamientos positivos, que son los que nos hacen a nosotros crecer en Dios. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. Versículo 20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se le habló y se enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se le enseñó que debían quitarse la ropa de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Fíjate cómo le dice aquí, que cuando nosotros conocimos a Cristo, a nosotros no nos enseñaron a Cristo de la manera en la que nosotros vivíamos antes, que era una manera corrompida, que era una manera de pecado,
porque no conocíamos a Cristo y entonces estábamos haciendo las cosas del mundo. Fíjate cómo dice aquí, si de veras se le habló y se enseñó Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se le enseñó que debían quitarse la ropa vieja, la ropa de la vieja naturaleza, la cual corrompida por los deseos engañosos. Ok. Ahora yo le voy a decir una cosa, ¿no? Y ahora nosotros, cuando nosotros nos bañamos, nosotros no nos ponemos la ropa interior que teníamos antes porque nos bañamos. Eso está sucio. Nos ponemos cosas limpias. ¿Y qué sucede cuando nos ponemos cosas limpias? De que nos estamos limpiando y tenemos una cosa nueva, tenemos un conocimiento nuevo, que esta es la comparación que está haciendo acerca de las cosas antiguas a las cosas modernas, a las cosas nuevas. Antiguamente, cuando estábamos en el mundo, nosotros no podíamos captar las cosas de Dios porque teníamos la mente oscura. Pero ahora que estamos con Dios y que estamos con Jesucristo, nosotros debemos saber cómo nosotros debemos comportarnos y cómo nosotros debemos actuar en las cosas que nosotros hacemos. ¿Y por qué le digo esto? Le digo esto porque esto es lo que dice la Biblia. Yo no le voy a decir una cosa que no diga la Biblia, porque a mí me gusta hablar donde la Biblia habla y me callo donde la Biblia se calla. Entonces aquí lo que nos están enseñando es que nosotros no podemos estar viviendo, ¿no me entiende?, la misma vida que estábamos viviendo antiguamente, ahora que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con la verdad. Y la verdad es vida. Y la verdad da vida. Y la verdad da luz para que nosotros sepamos cómo saber conllevar la vida cristiana. Y Jesucristo dejó muchos ejemplos para todos nosotros de cómo nosotros debemos comportarnos para así agradar a Dios y llevar a cabo la obra que Dios nos dejó a nosotros. Versículo 23. Ser renovado en la actitud de su mente. Ser renovado en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen ¿de quién? De Dios. Creada a la imagen de Dios, en verdad, en verdadera justicia y santidad. Qué bonito este versículo. Fíjate cómo dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que renovarnos nuestra mente. No podemos estar pensando en las cosas malas y en las cosas de este mundo. ¿Y cómo nosotros podemos renovarnos nuestra mente? A través de la Escritura, leyendo la Escritura y estudiándola, porque no solamente leerla, estudiándola y poniéndola en práctica. Así es como nosotros podemos renovar nuestra mente. Y debemos ponernos la ropa nueva, de la nueva naturaleza, porque cuando nosotros estábamos en el mundo, teníamos otra naturaleza. Ahora que nosotros estamos en Jesucristo, estamos en Dios, tenemos una nueva naturaleza, que eso es lo que muchas personas no han llegado a analizarlo cuando se bautizan. Cuando se bautizan y tienen a Jesús, los veo haciendo lo mismo que hacían antiguamente. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque está actuando, como dice aquí, como mismo andaba anteriormente. Y todos nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener un cambio en la mente.
Pero ese cambio nosotros lo tenemos que tener en la mente, lo tenemos que tener por mediación de la palabra, porque la palabra es la que hace cambiar a todas las personas. No soy yo lo que diga yo, sino es lo que dice la palabra. Sí, yo puedo decir cosas, pero a lo mejor las cosas que yo digo no van a tener el mismo efecto, es que no lo va a tener que la misma palabra de Dios. Porque nosotros estamos aquí por Dios y para saber acerca de Dios. Entonces fíjate cómo dice, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, que tenemos que estar como Dios y tenemos que hacer las cosas y pensar como Dios también. Por lo tanto, vamos para el versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Fíjate cómo dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Era como le estaba diciendo al principio, de que a veces de que nosotros vemos a alguna persona, que esa persona no hace cosas malas o están haciendo cosas malas, y nosotros le decimos, está bien, y qué bonito, y que sé yo, que sé cuándo. Y lo que estamos es mintiéndole a esa persona. Estamos mintiendo. Cuando uno le dice la verdad a otra persona, si una persona hace algo que no es correcto, nosotros tenemos que decirle la verdad, aunque les duela, pero tenemos que decirle la verdad. Porque si no le decimos la verdad, estamos actuando diferente a lo que dice la Biblia. Y entonces, eso es una relación de que nosotros mismos lo podemos ver, ¿tú me entiendes? En las mismas casas. Por ejemplo, que tenga esposo o tenga esposa, ¿no? Si usted tiene su esposa y a usted le gusta, ¿usted me entiende? Que cuando usted venga del trabajo, que esté la comida calientita y que esté el baño preparado para cuando usted venga del trabajo, usted debe decirle a su esposa como le gusta a usted las cosas, que haga. Y entonces la esposa, ¿qué hace? Se lo tiene preparado. Pero si ahora mismo la esposa no se lo tiene preparado porque otras cosas sucedieron, entonces la esposa le pone unas excusas, unas cosas, le dice cosas que no son verdades, ya no está diciendo la verdad. Y nosotros tenemos que amarnos y nosotros tenemos que decir la verdad, porque a lo mejor usted me puede engañar a mí, usted me puede engañar a mí o yo la puedo engañar a usted, pero Dios no lo va a engañar y Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Y entonces no podemos estarnos engañando entre nosotros mismos, aparte de eso, que somos cristianos. Y no podemos, y entonces cuando estás haciendo eso, que estás engañando a alguien, estás pecando, estás haciendo un pecado. Y fíjate cómo dice, si se enojan, porque sí, uno se puede enojar, uno se puede enojar, pero uno tiene que saber cómo uno puede, demostrar el enojo que uno tiene sobre otras personas. Fíjate, si se enojan, no pequen. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. ¿Por qué dice aquí que no le den cabida al diablo? Vaya, ¿por qué le dicen de que no dejen de que te acueste, entonces después, y que le haga vida al diablo? ¿Por qué le haga vida al diablo? Porque cuando hay una persona, cuando usted tiene algo contra una persona y usted no se lo manifiesta en ese mismo momento, entonces le da oportunidad al diablo a que le ponga cosas malas en la cabeza.
¿Te me entiendes? Entonces se pone a pensar y a pensar cosas malas. ¿Me entiendes? Cuando ya usted viene y se lo dice a la persona, mire, esto es lo que es así, porque esa es la sinceridad. Y así es como se puede uno conllevar a tener una buena relación con usted y con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros seamos sinceros unos con los otros. Ahora le voy a decir una cosa, ¿no? Hay una señora que le dice a su amiga de que el esposo de ella, cada vez que tenían una discusión o que cada vez que iban a hablar, el esposo se ponía histérico. Entonces la señora le dice, pero ¿cómo que se pone histórico? No, sí se pone histórico. Entonces, no, ¿cómo que histórico? Entonces dice, no se puede poner histórico, se puede poner histérico, ¿no? Ay, histérico. Se puede poner histérico, no se puede poner histórico. Entonces le dice, sí, se pone histórico. ¿Usted no sabe por qué se pone histórico? Porque cada vez que discutimos, se pone a recordarme todas las cosas malas que yo le he hecho. Y me habla, sí, todas las cosas. Por eso se pone histórico, no se pone histérico, se ponía histórico. Que decía todo lo que le había hecho desde hacía años. ¿Tú me entiendes? Entonces lo tenía todo reservado. ¿Tú me entiendes? Y entonces una cosa que nosotros casi siempre nos acordamos de las cosas malas que nos hacen a nosotros. Y una cosa que no nos acordamos de las cosas buenas que nos hacen. Cuando nos agüitamos con una persona, lo más correcto que uno debe hacer es recordarse de las cosas buenas que esa persona ha hecho por usted. Porque si te pones a estar recordándote de las cosas malas que esa persona ha hecho por usted, ahí le está dando tiempo y le está dando cabida al diablo. Pero si te pones a pensar en las cosas buenas que esa persona ha hecho por usted, ¿a quién le está dando oportunidad ahí? A Dios. ¿Tú me entiendes? Y entonces estás perdonando. Y cuando tú estás haciendo que estás guardando las cosas que las personas malas te han hecho a ti, no estás perdonando. No estás perdonando. Y Dios nos ha perdonado a todos nosotros. Entonces, si Dios nos ha perdonado a todos nosotros, ¿por qué yo no voy a perdonar a nadie? Entonces yo me estoy haciendo, si yo no perdono a nadie, me estoy haciendo más grande que quién. Que Dios, porque Dios perdona a todo el mundo. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar? Entonces yo quiero que Dios me perdone. Y si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Eso es lo que yo digo. ¿No entiendes? ¿Cómo vamos a ir a pedirle algo si no lo estamos perdonando? Seguro. Entonces, fíjate cómo dice aquí. Entonces, cuando hacemos eso, que en vez de poner, por eso tenemos que intercambiar nuestros pensamientos. Si en vez de ponernos a pensar en las cosas malas que esa persona nos ha hecho, nos ponemos a pensar en las cosas buenas, vamos a estar con Dios. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, tener cuidado con lo que escuchamos. Porque hay mismos hermanos que vienen y te hablan a ti, entonces te hablan cosas que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia y son hermanos. Entonces tú le escuchas. Y entonces eso se te queda en la mente, pero lo mejor que uno hace eso, decirle al hermano, mira, háblame otra cosa. O si no te veo mañana, pero no escuche. ¿Sí? No escuche las cosas malas. Porque se te entran cosas malas en la cabeza. Mira, en la clase que yo estoy dando los martes en la mañana, que es acerca del libro de Génesis, hay una muchacha que ella siempre me saca cosas de que vio en el internet y del libro que vio, que leyó este libro, que leyó esto otro. Pero mira, si lo que tú estás escuchando, lo que tú estás leyendo, no concuerda con lo que dice la Biblia, no le hagas caso, porque eso es lo que te va a traerle confusión. Y la mayoría de todas las personas no hablan bien acerca de la Biblia. O no saben, no lo han estudiado bien, o no lo quieren decir bien como debe ser. Entonces, si tú te pones a escuchar a todas esas personas, ¿qué es lo que sucede? De que te vas a meter en la mente cosas ¿qué? Negativas. Y cosas que no concuerdan con la Biblia. Entonces, si los libros
todos los libros lo hicieron después, que es la Biblia. ¿Tú me entiendes? Entonces, como un libro te va a hablar mal de lo que están hablando, te va a hablar diferente. Eso es como un ejemplo que le voy a poner. Ahora mismo, usted en su casa, ¿te me entiende? Usted en su casa tiene sus cosas, tiene sus reglas, ¿te me entiende? Entonces, ahora mismo que yo vaya a su casa, entonces después yo me ponga a decir otra cosa diferente de las reglas que usted tiene en su casa. ¿Tú me entiendes? Si esa es su casa, usted sabe lo que usted dice y lo que sabe. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar de su casa? Y voy a hablar diferente. No, entonces eso es mentira. Entonces, eso es lo que sucede, que muchos de nosotros oímos y escuchamos a todo. Pero lo que tenemos que nosotros escuchar es a la Biblia. Cuando hay alguna persona o algún libro que se contradiga a lo que dice la Biblia, no lea más ese libro, no escucha más a esa persona, porque lo que te va a traer es confusión con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no confunde a nadie. La palabra de Dios es clara y todo el mundo la puede entender. ¿Por qué todo el mundo la puede entender? Porque está escrita por mediación del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vayamos a leer la Biblia, tenemos que leerla con la mente espiritual. Porque si venimos con la mente carnal, no vamos a entender nada. Y todo se nos va a hacer difícil. Porque estamos leyendo y estudiando con la mente carnal. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra mente y nuestros pensamientos. Ahora aquí en el 28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Fíjate, los que roban, que no roben más. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar para compartir ¿con quién? Con los que necesitan. Pero hay muchas veces de que nosotros trabajamos y recibimos dinero y nos gusta compartir con la gente que tienen y hasta con la gente que tienen más. No nos gusta compartir con los necesitados. 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de la bendición para quienes escuchan. ¿Qué quiere decir? De que nosotros no podemos estar hablando cosas del mundo y cosas que no tienen sentido. ¿Para qué? Porque si nosotros hablamos de esa manera, nadie se va a edificar. Y lo que es, sí se van a edificar, pero se van a edificar en las cosas del mundo. Y todos nosotros somos cristianos y debemos edificarnos, ¿tú me entiendes?, en las cosas cristianas. Y cuando nos edificamos en las cosas cristianas y sean bendiciones, cuando nosotros estemos hablando cosas de Dios, van a ser bendiciones para los que están escuchando. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y por la palabra de Dios todos nosotros estamos aquí. Ok, fíjate como dice aquí. No agravien al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda la forma de malicia. Fíjate, no agreven al Espíritu Santo. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros estamos hablando mal y cuando nosotros estamos haciendo cosas malas, ¿tú me entiendes? Estamos agregando a quién? Al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo sí se da de cuenta que estamos haciendo cosas que no son de Él, porque el fruto del Espíritu Santo, les voy a decir 2 o 3, es amor, paciencia, bondad. Contra todas esas cosas no hay ley. ¿Y qué sucede? Que cuando uno está
trabajando como el Espíritu quiere y uno está dejando que el Espíritu trabaje en uno, usted verá como usted se va a sentir bien y con paz. Hay muchas veces de que hay personas que nos van a tratar la manera de sacarnos de la forma en que nosotros estamos viviendo. Pero uno no debe hacerle caso a esas personas. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dejó tremendo ejemplo a nosotros. Jesucristo, que era Jesucristo, a Jesucristo muchas veces le dijeron a él que él tenía demonios. A Jesucristo muchas veces le dijeron de que él no era el Hijo de Dios. Y Jesucristo se mantuvo haciendo las cosas como él las debería hacer. Porque si Jesucristo no se hubiera mantenido haciendo las cosas como las debería hacer, nosotros ahora no estuviéramos aquí sentados estudiando la palabra de él. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Oh, ya esa es la parte última, ya. Esa es la parte última. Fíjate, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, nosotros todos los pecados. Entonces, entre nosotros mismos, nosotros tenemos que perdonarnos. Pero que tú no sabes lo que sucede, que nosotros no nos gusta perdonar. ¿Pero por qué eso? No nos gusta perdonar, y si nos gustan, que nos perdonen. Y cuando todos nosotros nos perdonemos de todas las cosas malas que nosotros hemos hecho entre nosotros mismos, va a ser un gozo grandísimo de felicidad y todo va a salir bien, porque eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros nos perdonamos. Pero que no nos estamos perdonando. Y debemos perdonarnos, ¿por qué? Porque nosotros estamos en la verdad. Y la verdad, ¿qué cosa te hace la verdad? Ser semejante a Dios. La verdad te libera. La verdad te libera. Y entonces cuando tú estás con la verdad, como dijo ella también, eres semejante a Dios. Y eso es el propósito de todos nosotros los cristianos. Ser semejante a Dios. Porque cuando usted era chiquita, o cuando usted era chiquito, usted quería ser igual que su papá. Cuando usted era chiquita, usted quería ser igual que su mamá. Usted se ponía los tacones y se ponía la blusa grande y que se dio ese cuarto y se quería ser la mujerona. Pero entonces, nosotros tenemos que ser igual que Dios. Que Dios es puro. ¿Tú me entiendes? ¿Y cómo podemos saber acerca de eso? Estudiando la palabra de Dios. Sabiendo lo que a Dios le gusta y sabiendo lo que a Dios no le gusta. Porque usted tiene su esposo, a lo mejor tiene una hermana o tiene un primo, y si esa persona le dice las cosas que le gustan, usted debe complacerlo a él. Pero hay muchas veces que nosotros complacemos a la gente del mundo o a los familiares de nosotros carnales y no complacemos a quién, a Dios. Y Dios lo está mirando todo. Y Dios lo ve todo. Y Dios nos ama a todos nosotros. Que eso es lo fundamental. Bueno, yo voy a terminar esta clasecita. Y entonces quisiera de que me dijeran qué han aprendido acerca de ella. O si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Bastante aprendimos. Porque entre nuestra familia hay eso. Hasta en nuestra familia hay eso. Distancia no más por la mentira, distancia no más por mentir. Cierto, exactamente. Y rencores que tienes que sacar. Sí, es verdad. Sí, aprendimos bastante. Por lo menos yo. ¿No preguntas? ¿No tienen preguntas?
Bueno, entonces yo voy a hacerle pregunta a ustedes. No, mentira, mentira.